Bueno, entonces estábamos hablando de las ecuaciones de Hodgkin y Huxley, ¿no? Entonces tenemos una ecuación para el potencial que es menos 1 sobre la capacitancia de membrana por las corrientes, ¿no? Y las corrientes, de acuerdo con cada uno de los iones, vamos a tener una conductancia del ion de los iones de sodio por estas dos variables que se inventaron, por la diferencia de potencial asociada al sodio, la conductancia del potasio por esta otra variable que se inventaron por ahí, multiplicado por la diferencia de potencial del potasio, y el otro que faltaba, que se saca con se aproxima con una media por la diferencia de potencial. La N, la H y la M dependen de las conductancias, ¿no? Entonces, una forma de reescribir esto es tomar las conductancias promedio y determinar M, N y H mediante ecuaciones diferenciales. Una pregunta, ¿cuál es la H? O sea, lo que discutíamos la otra vez es que tenemos dos curvas de orden 4 que se sacaron así de la manga. Bueno, no de la manga, pero viendo los datos y empezando a cucharear distintas curvas posibles que podían ajustarse a esos datos, y supusieron que había una dinámica detrás. Ahora, ellos no postulan una dinámica a priori para la M, la H y la N. Lo que dicen es la M y la H tienen que ver con dos procesos distintos de los canales iónicos, que son la activación y la inactivación del canal, ¿no? Que es el momento en el que puede haber permeabilidad para los iones estos, y cuando, aunque hay permeabilidad, dejan de pasar los iones, ¿sí? Y el ion de potasio, resulta que tiene una dinámica parecida, pero es muy rápida. Y entonces pues ahí ajustaron la cuártica así como, pues se ajusta, ¿no? Hay que decir, esto fue escrito en los años 50 y aunque no se veía tan bien, pues tampoco había como mucha objeción de que si se ajustaba a los datos, pues a lo mejor correspondía la curva, ¿no? Ellos tenían ese problema pragmático, ¿no? Pues, tenemos estos datos, necesitamos ajustar una dinámica, pero no sabemos nada de la dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? Ajustamos los datos y vamos construyendo la dinámica de acuerdo con lo que nos vaya saliendo. Y con ciertos principios que se van teniendo, que iban saliendo de los experimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que ajustaron esto? Porque, digo, la otra vez escribí, o no me acuerdo si sí lo escribí,
Esto dependía de unas alfas, ¿no? Una alfa M por algo, de esta forma, menos beta M por nada, ¿no? Algo así. Por M también, ¿no? Y la H pues tenía una forma análoga, menos beta H por H, y la N también, ¿no? Alfa N, 1 menos N, menos alfa N por M. Ahora, ¿por qué, o qué cosas, de dónde salen esas alfas y betas? ¿Cómo le están haciendo o cómo le hicieron para tratar de ajustar un modelo de ecuaciones diferenciales a estas cantidades que en principio tenían que completar dos curvas cuárticas que ajustaban a los datos? De alguna manera, ¿no? Usando mínimos cuadrados lo hicieron, ¿no? El ajuste. Y luego vieron que eran unas cuárticas. Luego dijeron, ¿pero de dónde madre salen esas? ¿De dónde van a salir? Lo que supusieron es que M, H y N tenían que... No, perdón, las alfas y las betas tenían que depender del potencial. Y de esa manera las M's, H's y N's tenían que ser voltaje dependientes. Y lo que hacen es ajustar los valores asintóticos. ¿De dónde sacan los valores asintóticos? Pues ellos sí tenían datos experimentales, entonces podían agarrarse el estado de reposo como valor asintótico y el estado refractario, el estado excitado como valor inicial, ¿no? Entonces, esos datos ya los tenían y lo que hicieron fue hacer ajustes así, pensando que, por ejemplo, que la AI se iba a ver como el valor asintótico de la I que le tocara. Déjenle pongo mejor J para que no se confunda con las corrientes, sobre un tiempo tau, que es también característico de cada una de las variables que están midiendo, ¿sí? La tau y la tau J y la J infinito son datos experimentales o provienen de datos experimentales, y mediante eso van a ajustar esta parte de aquí, y también la beta J, que esa se ajusta como 1 menos J infinito sobre tau J. En el caso de los datos que reportan Hodgkin y Huxley en el paper de 1952, sí. O sea, no entiendo bien qué es J. Es el límite cuando t tiende a infinito para la variable j, que puede ser m, h o n. Es el valor asintótico. Ahora, eso es planteándolo a la matemático. Ellos no saben nada del comportamiento funcional de estas cosas. Lo postulan de acuerdo con resultados experimentales. Entonces, para ellos, el comportamiento asintótico corresponde con el valor final de las variables que están midiendo al final del experimento, ¿no? ¿Sí? Los valores de reposo de lo que sea que estén midiendo. Entonces, El J es el reposo de los tres de reposo, no, que tiene. Ajá. Y el BJ es el el inicial, ¿no? el inicial. El beta J. El inicial que lo toma como el refractario. Ajá, sí, estás en el refractario. Y el alfa J es cuando ya pasas al listo para ser excitado, ¿no? Sí. El juego de esas dos postulan ellos debe ser responsable de las dinámicas de apertura, cierre, inactivación de canales, ¿sí?
Profe, y bueno, otra duda, en la B de puntitos, antes teníamos esas que son la GK y todos esos, y era la I, bueno, de los iones. Ajá, esta de aquí. Ah, estas, ¿no? Ajá. Esos son como los potenciales. Ajá, estos son los potenciales. Entonces esta parte son las corrientes que dependen de sodio. Estas son las corrientes que dependen de potasio. Y estas son todas las demás. O ya, Las de goteo. y antes también la que no tenía el gorrito, bueno, la barrita. ¿Ya es como No. Acá la GJ gorrito es un promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ellos sí tenían datos y podían sacar promedios. Ahora, también está raro que supongan que que el promedio nos va a decir siempre algo interesante, pero es la suposición fuerte, ¿no? Esa discusión es interesante porque lo que se puede, una de las conclusiones que puedes sacar, suponiendo que el promedio te da algún tipo de información respecto de lo que está ocurriendo con la dinámica de las Gs, es que la dinámica de los canales iónicos es independiente en el sentido probabilístico, ¿no? O sea, el evento de apertura o cierre de un canal iónico es un evento independiente. Independiente De respecto de todos los demás, ¿no? O sea, ocurre. No es muy... Pues si nos vamos a la materialidad de lo que está pasando, pues tienes un montón de proteínas que están cambiando de configuración, ¿no? En un espacio finito, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no va a ocurrir que el cambio de configuración acá le haga algo a la configuración vecina? Y cuando se abren los canales, ¿se abren solamente para el sodio, solamente para el potasio? En el caso que estudiaron Hodgkin y Hockley, sí, y hay otros que son canales que no dependen del voltaje, que dependen de concentración de otros químicos, ¿no? Después podríamos el viernes podríamos hacer un zoológico de canales, si quieren. Sí, pero sí hay, o sea, esto es hablando en concreto de la dinámica de la célula gigante del calamar, ¿no? Digamos, los experimentos, y es interesante esa otra parte del experimento, ¿no? O sea, tú, ¿qué es lo que estás haciendo en el fondo? Lo que haces es, supongamos, ¿no? O sea, tienes supongamos que a la físico, ¿no? Que el axón es un tubo, que no. Pero vamos a hacerle como los físicos y vamos a suponer que el axón es un tubo y que por ahí pasan los iones, ¿no? Y así como los físicos vamos a suponer que los iones son puntitos con carga, ¿no? Entonces van pasando. Entonces lo que nos interesa no son los iones propiamente, sino el flujo ya completo, que es el que genera los picos de potencial. Ahora, nada nos dice que van parejito, ¿no? Si nos vamos a una descripción más realista, pues, digamos, están medios atrapados por la membrana celular, pero nada te dice que de pronto se van a chocar o a hacer alguna cosa rara. Entonces, la primera suposición fuerte es que si tú haces un corte, en ese corte vas a suponer que el flujo de iones es estacionario.
no sabemos. Y lo más probable, si creemos que es como un cable, lo más probable es que no. Pero eso te permite pensar en que pues no te importa dónde vas a hacer el corte. Entonces en el experimento pues tú puedes hacer una medición fija en cualquier corte transversal. Ahora, estamos diciendo que en la realidad, en la célula viva, probablemente eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el experimento? Artificialmente se fija el voltaje de inicio, que tiene que ver con esta cosa de acá. Entonces, eso corresponde con la realidad si suponemos que las variaciones de esa conductancia, de esa capacitancia de la membrana son pequeñas, ¿no? Y entonces estamos haciendo cada vez más esférica una vaca que ya era gorda, pero no era esférica, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una parte importante del experimento, ¿no? Vamos a fijar el voltaje, las variaciones de voltaje para que sea como si tuviéramos un flujo continuo y sin variaciones, ¿no? Sin variaciones importantes, ¿no? Entonces, ese es, digamos, los experimentos de Hodgkin-Huxley. Los experimentos más recientes utilizan, bueno, hay al menos dos formas distintas de hacerlo. Una que es en una sola célula, ¿no? Si ya se puede aislar una sola célula y medir la actividad en una sola célula. Y la otra es fijas el voltaje en un parche de células. Se le llama en inglés patch clamp. Entonces, si tú haces esas restricciones de las variaciones de voltaje, lo que estás haciendo es matar una de las dimensiones del problema. ¿Por qué? Porque aquí nos debería interesar esta dinámica, pero también cómo varía respecto de en qué parte de la célula estás, ¿no? Entonces, si tú supones que como fijaste el voltaje te va a dar lo mismo cualquier corte transversal que hagas, matas esa dimensión, ¿no? Matas la dimensión espacial. O la supones correspondiente a un comportamiento promedio, ¿no? Pues en promedio no me interesa dónde estoy tomando la medición, que tampoco necesariamente es cierto, sobre todo si estás en una célula del tamaño del axón gigante del calamar, ¿sí? Pero en las otras células sí, son muchísimo más pequeñas. Es una suposición fuerte, pero a la luz de qué tan finos son los experimentos, es razonable, ¿no? O sea, está bien en términos de que los métodos experimentales no han ido más allá. No necesitan más matemática que esa. ¿Sí? Hay cosas que todavía no pueden explicar esas matemáticas, pero tampoco los métodos experimentales nos dan más datos para acercarnos de otra manera. ¿Sí? Que bueno, ahí hay más discusión respecto de eso, si de veras estamos limitados con eso o hay gente que no se quiere atrever a hacer otras cosas, pero pues eso se lo dejamos a los experimentales, ¿no? O nos metemos a ensuciarnos los dedos en el laboratorio, ¿no? Y aprender. Nomás hay de dos, ¿no? o hacemos como que sí, ellos saben lo que hacen o vamos y aprendemos y hacemos otra cosa, ¿no? Pero si no, no hay más. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Entonces, este es un poco... esto medio lo platicamos la otra vez, ¿no? Es distinto el acercamiento a otros problemas, por ejemplo, de los que vimos el semestre anterior, ¿no?
Allí partíamos de primeros principios y a partir de primeros principios vamos así proponiendo el modelo. Aquí no sabemos nada. Suponemos que hay fenómenos eléctricos ocurriendo en la membrana de la célula, ¿no? Luego se va explicando, se postula que, pues aunque no sea, parece como un circuito y se construye una ecuación de un circuito, pero que necesita ser ajustada respecto de los datos. Y ese ajuste de los datos nos obliga a hacer estas otras 3 ecuaciones, ¿sí? En un problema de primeros principios tenemos que probar distintas condiciones iniciales para ver que de veras corresponda con la dinámica, ¿no? En un problema así, usamos las condiciones iniciales que nos están dando los datos para reconstruir la dinámica, aunque matemáticamente no se vea como mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Habría otra forma de hacer eso? O sea, ya ellos hicieron los experimentos, ¿no? De hecho, pues ya ellos en un par de artículos tienen un montón de gráficas que nos van diciendo cómo se comportan las cosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, la N, la M y la H son, y ese es importante, hasta lo voy a poner de color. La N, la M y la H que ellos proponen, dicen, se comportan según los datos así. La N empieza con un valor basal, luego se excita y se atasca en algún valor. Esto es lo que vale esa cosa contra el voltaje, ¿no? Esta es la N. La H, cuando llega el estímulo, se apaga. Y la M también. No, la M también se retaca, ¿no? Pero esa lo hace más rápido. ¿Sí? Ahora, los que estuvieron el semestre pasado, si lo vieron, ¿no? Sistemas epidemiológicos. Ahora, algunos de los que no estuvieron con nosotros vieron algo de epidemiología, ya sea en ecuaciones diferenciales o en los que vienen de aplicadas en algún otro lado que hayan visto epidemiología o que se acuerden de las gráficas del COVID en las mañaneras y demás, ¿no? O sea, el sistema SIR, que es ¿cómo se llama esto? El martillito de los epidemiólogos matemáticos, se comporta parecido, ¿no? Tienes un montón de susceptibles que en presencia de la enfermedad van a tender a disminuir, todos. Tienes los que se van enfermando, que si todo pasa bien, al final van a ser casi todos. Pero podrías tener una dinámica, que ese es el SIR, donde tienes una variable de recuperación. Y eventualmente esto se recupera, ¿no? Si la variable de recuperación la hacemos más rápida, ese es un sistema de apertura y cierre de canales a la Hodgkin y Huxley. ¿Sí?
eso es interesante, ¿no? Porque, digamos, Hodgkin y Huxley sacan las grafiquitas y dicen, miren, de la manga además me saqué el N a la cuarta y no sé qué, pero la dinámica sí se ve parecida como eso, ¿no? Hay una que es, se excita más lentamente, hay una que se excita de volada, las dos se retacan y la otra pues va lento y cierra, ¿no? ¿Qué tal si eso nos diera una pista de cómo se comportan ya no los canales pensados como independientes, sino las poblaciones de cierto tipo de canales? Todavía limitándonos a que pues, cierto tipo de canales que responden al mismo estímulo, ¿no? Y que son permeables al mismo ion, al mismo tipo de iones, ¿no? Digo, la diferencia entre nosotros y los experimentales es que los experimentales ven y dicen, pues sí, públicalo, ¿no? Y nosotros decimos, madre mía, eso es igualito al SIR. Pero el SIR es un modelo de poblaciones. Bueno, de comportamientos promedio de poblaciones, ¿no? No estaremos haciendo otra cosa aquí, ¿no? Digo, porque los artefactos con los que medían Hodgkin y Huxley no eran tan distintos a los de ahora, pero sí eran menos finos, ¿no? Entonces es poco probable que estuvieran midiendo la respuesta de una sola célula, ¿no? Entonces, digo, o de un solo canal. Entonces, ahí hay para los que andan buscando proyecto de tesis, ahí hay una posibilidad de esto no está publicado, ¿no? De las gentes que hemos discutido este tipo de cosas, acá en la facultad vemos 3, cuando mucho, porque además es como que no respeta completamente el dogma de la neurofisiología, ¿no? Que es justamente se deriva del rollo de Hodgkin y Huxley, ¿no? Porque supones que de alguna manera la apertura y cierre de canales se contagian. Que está medio, digo, ya que se discute un poquito suena menos raro, pero sí, un poco la idea es que se está persiguiendo es esa, ¿no? Pero bueno, por si les interesa, ahí está ese tema abierto todavía. Vale. Entonces, ese es en cuanto a cómo se comportan la N, la H y la M. Esta de acá es la M y esta es la H. Las Gs igual tenemos 2 comportamientos más o menos distintos. La del sodio ocurre muy rápido y tiene un pico muy alto, es la G del sodio, y la del potasio tarda un poquito y tiene un pico más bajito, es la G del potasio. Entonces, esas 2 gráficas junto con otra serie de observaciones que hicieron Hodgkin y Huxley, lo que nos dicen es
En el fondo, los procesos para apertura de los canales de sodio y de potasio son en escalas distintas. Entonces, todo este sistema lo podemos pensar como dos procesos que están ocurriendo en escalas de tiempo diferentes, ¿no? Un proceso que ocurre muy rápido y un proceso que ocurre más lento que este otro, ¿no? Y entonces, ajá. Fitzhugh y Nagumo, pensando en esto y persiguiendo otra cosa, ¿no? Porque, digamos, estos experimentos comienzan con nada más medir cuáles son los umbrales de potencial que generan estos picos de excitabilidad y demás, ¿no? Pero hay unos comportamientos que se reportaron después que, digamos, a nosotros ya no se nos hacen sorprendentes, pero que son los trenes de excitación, ¿no? O sea, tienes unos estímulos que tienen picos y tienes varios, como respuesta a varios picos de voltaje, ¿no? Hay un experimento, les voy a buscar el video, hay un experimento que se hizo con ratas vivas. Está medio cruel, pero bueno, ni modo. Le abren el cerebro a la rata, le ponen los electrodos en una región del cerebro y están midiendo su actividad, y entonces cuando está más activa tiene ahí unos trenes de actividad, y lo que hacen es inducirle los trenes de actividad con alguna, creo que es un bloqueador de una hormona, y entonces empieza a tener el cerebro ahí un montón de actividad. La rata se ve muy nerviosa, como que siente que la andan persiguiendo o algo, y es que esa hormona es una hormona que secretan cuando detectan algún peligro, ¿no? Cuando escuchan o huelen algún depredador o algo así, ¿no? Pero está interesante porque corresponde con mediciones teóricas que se han hecho o con experimentos no en tejidos activos, ¿no? De un ser activo, sino en pedacitos que se toman y que se van a la muestra, ¿no? Les voy a buscar el video. Digo, si son muy sensibles ante no se ve que sufra, pero claramente sufre el animal porque tiene abierto el coco y lo tienen ahí angustiado. Entonces, si son muy sensibles ante el sufrimiento animal, pues no les puedo pedir que lo vean a fuerzas, pero tiene su interés, ¿no? Ok, entonces, esta, digamos, es la respuesta en el voltaje, ¿no? Tienes voltaje y tienes el tiempo. Entonces tienes un montón de picos ahí ocurriendo. ¿Cómo se vería en uno de los espacios fase? ¿No? O sea, tenemos un sistema de 4 ecuaciones diferenciales. ¿Cuántos posibles espacios fase podemos tener? Planos fase, digamos. Pues todas las posibles combinaciones de 4 en 2, ¿no? Ahí hagan la cuenta.
¿Cuáles de esos son interesantes? Pues son interesantes los que están en la misma dinámica temporal, por ejemplo, y tomar uno y uno, por ejemplo, la ecuación para la B y la ecuación para la M, ¿no? Para la activación lenta. Entonces la B, la N, la B y la M son interesantes. Y resulta que en los regímenes experimentales donde te aparecen trenes de activación, pues lo que vas a tener en el espacio fase son ciclos límite. Esperaríamos encontrar un ciclo límite. En el mejor de los casos, pues una solución cerrada, ¿no? Pero en el peor de los casos, un ciclo límite, ¿no? Y dentro de esa región del ciclo límite, pues debe estar esa actividad ahí, ¿no? Que naturalmente tendría que tender a apagarse, ¿no? Entonces está dentro del ciclo límite, ¿sí? Y entonces lo que hicieron Fitzhugh y Nagumo fue, pues quisiéramos tener un modelo matemático que exhiba ciclos límite, que corresponda con un sistema excitable y que estuviera menos complicada que esta madre, ¿no? Pues ellos ya no estaban pensando en el experimento, sino en el resultado de los experimentos, ¿sí? Dicen, queremos reproducir estos digámosles, comportamientos emergentes con otra herramienta que sea más manejable, ¿no? Entonces ellos proponen lo siguiente y se les va a hacer conocido. Entonces dicen, tenemos una variable que va a acelerar el proceso de el voltaje, y el voltaje se va a producir como una función f menos una omega más una constante, ¿no? Que es una corriente que van a aplicar en el experimento, corresponde con la corriente que aplican en el experimento, y la omega cambia como B menos J, gamma por omega. Entonces esta corresponde con las variables rápidas y esta con las variables lentas. Esta de aquí es B por 1 menos B por B menos alfa. ¿Se acuerdan de eso? Nomás que nosotros le llamamos X por 1 menos XC por X menos X algo. ¿Recuerdan? El proceso que siguieron Fitzhugh primero y luego Nagumo fue precisamente ese, pensando en que había dos procesos que ocurrían a dos escalas de tiempo distintas. Uno que tiene que ver con la activación del sodio y con el cambio del voltaje, y la otra que tiene que ver con toda la dinámica del potasio, ¿sí? Entonces ellos le llamaron a la B. Acá la B no va a ser ya necesariamente el voltaje, sino una variable rápida que corresponde con un sistema excitable rápido. Y la otra es lo que ellos le llamaron una variable lenta, que tiene que ver con los tiempos refractarios, ¿sí? Espero quitarla el orden 4 de las... ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los artículos de Hodgkin y Huxley no estaba, más allá del ajuste de datos, no estaba justificado el uso de las curvas cuárticas, ¿no? Ellos dijeron, pues se ajusta
y es cómodo para los cálculos. Y entonces Fishhook y Nagumo lo que hacen es construir un oscilador que se parece mucho al oscilador de Van der Pol, ¿no? Un oscilador eléctrico. Construyen un oscilador teórico que se comporta como el sistema de Hodgkin y Huxley. Eso es lo que ellos hacen. Y me interesa mucho que se lleven esto como el principio de esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado los experimentales haciendo sus mediciones lo más cuidadoso que pueden y luego tratando de adivinar la dinámica usando trucos sucios. Y tenemos a los matemáticos luego sacando el truco sucio para hacer mímica de la dinámica que encontraron experimentalmente, pero que se vea más fácil. Entonces, ¿estas ecuaciones se comportan igual que las ecuaciones? Ajá. Las curvas de fase que puedes obtener de este sistema son las mismas curvas de fase de este otro. Ya tienen orden 4. Pero sin esas curvas de orden 4. Son dos ecuaciones. No es exactamente una reducción de orden. No obtienes este a partir de este. Obtienes ese a partir de ciertas observaciones fenomenológicas y pensando en qué se puede, así como lo hicimos en la primera clase, ¿no? Pues qué tendría que tener un sistema de ecuaciones para que fuera un sistema excitable, ¿no? Entonces tiene la condición de excitabilidad y las dos escalas de tiempo para una parte de la fenomenología y para la otra, ¿no? Entonces son los dos extremos, digamos, en este caso. Ok, entonces lo que vamos a hacer, ahorita ya me duele un poco la garganta, entonces le vamos a parar aquí tantito. Lo que vamos a hacer la próxima clase es escribir los dos sistemas en la computadora y ver cómo se ven las gráficas, ver los espacios fase. Vamos repasándole cómo resolver ecuaciones en el Python, ¿no? Los que ya se la saben, los que apenas aprendieron, los que no se la sepan, pues ahí en 15 minutos van a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial numérica. 15 minutos porque me voy a tardar en escribirlo, pero realmente no se tarda uno nada. Y una vez que lo escribes una vez, lo demás es copiar y pegar. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Y vamos a ver dos variantes de este sistema de Fishhook-Nagumo, ¿no? ¿Qué nos dice respecto de lo que estamos tratando de caricaturizar, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos el viernes.